Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial. Muchas gracias por atender a Demócrata, en primer lugar. Gracias a vosotros por venir. Quería comenzar preguntándole cuáles son un poco vuestras líneas de acción de cara, pues, a este futuro curso, a esta próxima legislatura que encabezas como presidente. Bueno, seguir un poco con el camino que hemos venido marcando ya no en los últimos 4 años que he estado de presidente, sino anteriormente, ¿no? Tratar de conseguir que nuestra institución, la Organización Médica Colegial, sea lo más útil y lo más eficiente posible. Que estas instituciones, además de guardar la esencia de lo que es la institución, que es el Código de Deontología Médica, con todos esos compromisos que se derivan, además de eso, ser lo más útiles y lo más modernos posible, ¿no? Útiles y modernos en cuanto a la transformación digital, un proceso que llevamos en claro avance a lo largo de estos últimos 4 años, útiles a través de cada una de nuestras fundaciones, útiles en producir formación y no solo en producirla, sino en acreditarla y acreditarla en un entorno internacional, eso es a través de la Unión Europea de Médicos Especialistas, y en connivencia y en concordia con el Ministerio de Sanidad, criterios y procedimientos de acreditación libres de cualquier conflicto de intereses, útiles en la parte de protección social, para ayudar a todos aquellos compañeros y compañeras que caigan en quiebra física o psíquica, pero no solamente eso, sino estableciendo planes útiles, y hay uno de los planes es el programa PAIMER, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, que ahora se va a incrustar, y lo hablábamos hace un momento, mañana mismo en el Consejo Interterritorial. Dentro de ese plan de salud mental hay un apartado que concreta la importancia de cuidar de los que cuidan, la importancia de un programa específico, de programas específicos de salud mental para cuidar de los profesionales sanitarios. Un programa que hemos extendido hacia otras profesiones sanitarias, pero no solamente en el territorio nacional, sino también en el europeo y en el iberoamericano. Útiles en cooperación internacional, ayudando a nuestros compañeros y compañeras que salen a terreno. No es el papel de la Fundación para la Cooperación Internacional el desarrollar proyectos en terreno, pero sí el ayudar a todos aquellos que salgan a terreno, estableciendo un registro y estableciendo unas medidas de seguridad alrededor de estos médicos y médicas, que seamos capaces de identificarles y habilitarles para que vayan a terreno, que seamos capaces de formarles para que vayan a terreno y que seamos capaces de protegerles con un seguro de responsabilidad civil y con un seguro de viaje y de retorno. Esas son las partes que tenemos que seguir trabajando. Y así como nuclear para este año que me preguntas, pues yo diría que nuestra misión es terminar con los estatutos. Bien me hubiera gustado que los hubiéramos terminado en el otro periodo, pero no ha podido ser así. Terminamos el Código de Deontología, un código de deontología absolutamente moderno que introduce circunstancias que no se contemplan en otros códigos de deontología de nuestro marco occidental, y que el nuestro los incorpora. Bueno, los estatutos estamos ahora, y los estatutos realmente son la base y los cimientos de una institución moderna del año 25, siglo XXI. Precisamente a la reforma del Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios está Sanidad dedicándole bastantes esfuerzos. Hay un calendario fijado, hay una serie de reuniones con los sindicatos. ¿Cuál es vuestro papel en este sentido? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pulso veis que tienen estas negociaciones? Y sobre todo, usted dice que cree que van a llegar a buen puerto. El Estatuto Marco se negocia en un entorno que está perfectamente regulado por ley, en el que participa la administración, como no puede ser de otra manera, y los sindicatos, ¿no? El papel de la Organización Médica Colegial es, oiga, todo lo que vaya bien para los médicos, ahí vamos a estar pegados a lo que vamos a decir que es el brazo laboral de la profesión médica, que es el entorno sindical, en concreto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que se engloba dentro del foro de la profesión. Todo lo que sean mejoras, en este concreto caso del terreno laboral, sin duda ahí vamos a estar pegados a aquellos que las reivindican. Pero al mismo tiempo, como profesión médica, no solamente el tema laboral implica al específico tema laboral, sino que hay un conjunto de ética y de ontología alrededor. Nuestra relación con la administración es una relación fluida, y lo que aportaremos será todo aquello y llevaremos todas las propuestas que vayan dirigidas a mejorar y a modernizar la relación de los profesionales médicos con la administración en ese entorno del Sistema Nacional de Salud y en esa combinación que hay también, y absolutamente clave para sostener nuestro modelo, que es la colaboración público-privada. Y en ese sentido, todo lo que sean propuestas y todo lo que sea constructivo, ahí nos van a encontrar sin duda. Precisamente hablando de propuestas, le voy a mencionar una, a ver qué le parece. Están hablando de rebajar las guardias de 24 a 17 horas. No sé cómo usted lo ve.
si no me equivoco, los médicos piden otro tipo de horas. ¿Cómo está este punto? Vamos a ver, los médicos tenemos muchas particularidades a la hora de ejercer nuestra profesión. Y ahí va ese enlace con lo laboral, ¿no? Lo primero es que un médico, a la hora de incorporarse al mercado laboral como tal, tiene que pasar un mínimo de 11 o 12 años. Nos incorporemos mucho más tarde. Así que hay dos núcleos aquí que son esenciales. Uno es el que tú mencionas, que es la jornada laboral, y otro que es el modelo retributivo que tenemos, ¿no?, por esa jornada laboral. Esos son los dos aspectos en los que el Estatuto Marco tiene que modernizarse y reflejar nuestras particularidades. En cuanto al tema de las guardias, que es la pregunta concreta de 7 o 24 horas, lo normal es que hagamos ahora ya, lo normal es que hagamos las guardias desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, que son las 17 horas, excepto los fines de semana, que son de 24. Pero aquí el objetivo común tanto del Ministerio como de la profesión médica como de los sindicatos, todos estamos de acuerdo en una cosa, y es que el médico que vaya a desarrollar una actividad clínica en el campo asistencial que le competa, tiene que estar en las óptimas condiciones físicas y psíquicas para desarrollar esa actividad que hace. Eso es un compromiso deontológico, así que parece lógico que la responsabilidad del médico en ese cumplimiento de su compromiso dependa específicamente de él. Pero es lógico pensar también que la administración trate exactamente igual como lo tiene regulado en otros entornos, pueden ser los pilotos o los conductores, que haya un máximo número de horas. Oiga, aunque usted esté en expectativa de trabajo, no puede al día siguiente ponerse a trabajar, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que es muy disperso, que no todas las especialidades tienen la misma presión asistencial, que no todos los hospitales tienen la misma presión asistencial y que no todos los servicios de cada hospital tienen la misma presión asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí hay una figura clave y crucial, que es el jefe de servicio. Y el jefe de servicio de cada una de esas unidades, de cada una de esas especialidades, de cada uno de esos hospitales, de cada uno de esos centros de atención primaria, será el que tiene que asegurar, en ese marco general en el que no se pueden exceder el número de horas, el óptimo trabajo de sus adjuntos para que desarrollen su acción, como digo, y como he empezado este discurso, en plena capacidad física y psíquica. Y ese es el entorno que hay que gestionar. Y ahí, como vuelvo a decir, la figura del jefe de servicio es absolutamente clave. Pero sí, parece lógico que desde la administración se trate de crear un marco general en el que no se permita lo que yo hice cuando era más joven, que hacía guardias de 72 horas, ¿no? Entrábamos los viernes y salíamos los lunes. Precisamente hablando de los jefes de servicio, no puedo evitar preguntarle por esta exclusividad que parece que se le va a pedir en el nuevo Estatuto Marco. Bueno, lo que hay que hacer con esta exclusividad es que aparezca de manera natural, ¿no? Es decir, parece lógico pensar también que alguien que gestiona un servicio, depende del tamaño que tenga el servicio, tenga una dedicación plena, pero para que pueda tener esa dedicación plena lo que hay que generar es un marco atractivo. Oye, ¿y qué marco atractivo? Pues el primero es salarial. Primero, que esa condición sea con un salario aceptable. El segundo, el que ese jefe tenga el tiempo suficiente para desarrollar formación media continuada, para él mismo y para el entorno de la jefatura y por último, que exista un contrato que sea estable, ¿no? Aquí son los tres factores, que es la precariedad, es la retribución y es el tiempo para la formación media continuada. Y de tal manera que cuando eso se genere y no exista esa precariedad, exista ese tiempo para la formación media continuada y exista un modelo retributivo adecuado, pues la exclusividad vendrá de manera natural, ¿no? Lo que hay que hacer es atraer el talento, más que retenerle. Ha hablado varias veces de las condiciones laborales, sobre todo de retribución de los médicos. Hay que modificarlas, entiendo por lo que dice esto, en España, y cómo está con respecto al marco europeo, por ejemplo. ¿En qué posición estamos? No sé si hay que mejorar ese tipo de condiciones. Sí, hombre, los salarios de los médicos españoles son claramente inferiores a los de nuestros compañeros europeos, pero cuando hablo de modelo retributivo me refiero a que el sueldo base de un profesional es escaso. De ahí la importancia de todos los complementos que se vayan aditando a ese sueldo base, ¿no? Complementos de destino, complemento específico, estas horas de atención continuada, lo de las guardias, todo eso se tiene que sumar para que el salario sea el adecuado. De ahí esa dependencia de determinados complementos para llegar a final de mes con un sueldo adecuado. Pero nuestro salario base como tal es francamente inferior al de nuestros compañeros en Europa. De ahí la importancia de cambiar ese modelo retributivo, ¿no? ¿Qué le parece la propuesta de la ministra
de que después del MIR, los siguientes 5 años, si no me equivoco, sean obligatorios en la pública únicamente? Bueno, eso hay que matizarlo. Y yo creo que en esa parte del Estatuto Marco hay una redacción que no queda clara. Yo creo que y lo creo porque lo he contrastado con la Administración, la idea que se plantea es el que al final de la formación médica especializada, sea donde sea, porque hay médicos que se forman no solo en el entorno, aunque sean pocos, pero se forman fuera del entorno del Sistema Nacional de Salud. A esos médicos se les ofrezca primero libertad. Oiga, usted va a... ¿Qué es lo que no está bien redactado? ¿No? Parece que quedan obligados a permanecer. No, la idea no es esa. La idea es que tomen la decisión de dedicar su actividad clínica en un entorno o en otro, en el entorno del privado o en el entorno de la sanidad pública. Y la propuesta, que es siempre, esto es, creo que decía la ministra esta mañana, un documento vivo, ¿no? y tal así es como lo veo. Lo que tratan de ofrecer es un contrato de fidelización durante 5 años, sí, que con una exclusividad al Sistema Nacional de Salud, con el objetivo posterior de que esa fidelización se convierta en un contrato estable. Fíjate que antes te hablaba de las quiebras que había, una de las quiebras de la precariedad. Bueno, parece que puede ser una idea, que está abierta la discusión en el que se pueda ofrecer un contrato fijo, no un contrato por horas, por guardias, que es como tradicionalmente se han venido haciendo las cosas. Un contrato fijo de 5 años en el que se exija, sí, una fidelización para posteriormente ofrecer un puesto, que es la plaza en propiedad, ¿no? Que es la que hemos anhelado y que muchos compañeros míos no han tenido nunca y han vivido su vida de actividad clínica con contratos sucesivos, con lo que eso conlleva de incertidumbre a la hora de tener un proyecto de vida, ¿no? Parece que esto puede ser, en ese documento vivo, algo desde luego a mejorar la relación y aclararlo. Pero en ningún caso se ve como la obligatoriedad que impone la Administración a que esos médicos, cuando terminen, tienen que incrustarse dentro del Sistema Nacional de Salud. Al contrario, hay que verlo como la oportunidad que pueden tener de fidelizar su contrato, su relación con el Sistema Nacional de Salud, oiga, o no. Ha hablado usted de que al final vuestro objetivo desde la OMC es preservar y velar por los derechos, sobre todo de los médicos. ¿Qué tiene que tener este estatuto marco para que se cumpla su objetivo? Hablando de máximos, porque luego al final habrá una adaptación. Pues volvemos a lo mismo que te decía antes. Aquí el ejercicio de nuestra profesión tiene muchas particularidades. La primera es nuestra incorporación muy tardía al mercado laboral, con lo cual a la hora del cómputo de las horas de trabajo para la jubilación, pues quedamos francamente en una situación de inferioridad. Parece francamente injusto el que las horas que hemos hecho de atención continuada o de guardia, para que se me haga mejor, que en caso de un médico que tenga 65 años pueden ser casi 5 años de su vida dentro del hospital, pues parece francamente injusto que esas horas no se cuenten como cómputo de horas de jubilación, ¿no? Este alambicado que este proyecto este primer borrador de Estatuto Marco, este alambicado de guardias, de horas extraordinarias, horas complementarias, horas de continuada, horas ordinarias, todo este alambicado es lo que tiene que cambiar y deberemos de tener una descripción del trabajo que vamos a hacer con el número de guardias que sean en cada uno de los puestos de trabajo y a partir de ese momento todo lo demás sean horas extraordinarias, ¿no? Esto es lo que debería reflejar y desde el punto de vista de la organización médica colegial bien nos gustaría que se hiciera referencia a la importancia de la organización médica colegial, la importancia de esa colegiación, que no la quiero llamar obligatoria, la quiero llamar universal, por ese compromiso que la profesión médica establece a la hora de cumplir el Código de Deontología Médica, con todos esos compromisos, ¿no? El compromiso de la honestidad, el compromiso de la confidencialidad, el compromiso de establecer una relación adecuada médico-paciente, el compromiso de la distribución justa de los recursos limitados, el compromiso de la investigación, el compromiso de la docencia, el compromiso de que todo esté libre de conflicto de intereses y el compromiso de la competencia profesional. Todos esos compromisos que se engloban en 96 artículos y 23 capítulos son los que nosotros ofrecemos a la sociedad a cambio de que ellos nos ofrezcan a los ciudadanos su confianza ilimitada. Bueno, pues este compromiso de deontología, que es lo que refleja dónde estamos, de alguna forma sí que debería de venir reflejado en un estatuto marco en el que se vea que además de cumplir el Código Penal y el Código Civil, como cualquier otro ciudadano, los médicos tenemos un código de deontología. Le quiero preguntar por último, ha hablado usted antes del pasado de cómo han trabajado de la mano del Ministerio. Voy a preguntar un poco a futuro. Hay varias leyes
Una de ellas es, bueno, las tres son heredadas, lo que pasa es que se ha fraccionado la denominada ley de Arias. ¿Cómo va a afectar a la profesión médica o si cree que es un poco, van a asistir como espectadores de lujo casi a esta ley de universalidad, ley de cohesión, ley antiprivatizaciones? Todo esto se está tramitando. ¿Cómo les podría afectar o cómo lo ven desde la OMC? Bueno, mira, hay 3 leyes que son del 2002, ¿no? Que vienen de la presidencia de José María Aznar, siendo ministra de Sanidad Ana Pastor. Hay 3 leyes que fueron cruciales, ¿no? Una fue la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la otra fue la Ley de Autonomía del Paciente, y la tercera ley que marcaba ese orden era la Ley de Cohesión, ¿no? Esas 3 leyes que parten de 2002, parece que tiene sentido también que el año 2025 en el que estamos cambien. ¿Cómo nos va a afectar? Pues en función de cómo queden redactados finalmente. Lo que sí nos gustaría era tener una participación activa. Yo creo que es necesaria una reforma de la Ley de Cohesión, que vivimos en un entorno con 17 sistemas autonómicos de salud que necesitan esa cohesión. Desde luego, en ese sentido, yo tengo que decir que el ejercicio de esta ministra, de Mónica García, teniendo en cuenta que hay la mayor parte de los consejeros pertenecen a otra ideología política, el esfuerzo que ha hecho de estas reuniones del Consejo Interterritorial, lo que sea debate e información, es positivo. No nos acordamos de tiempos pasados en los que era realmente anecdótico el que el Consejo Interterritorial se reuniera. Yo creo que esa ley de cohesión es necesaria, la ley de ordenación de profesiones una vez más es necesaria. Se ha hecho un avance con el Real Decreto 589 que hablábamos antes de julio de 2022, en el que ya se contempla el orden en la formación médica especializada. Por fin entran en acción lo que llamamos diplomas de acreditación y áreas de capacitación específica, y se marca una regulación genérica pero clara de lo que es la formación médica especializada. Se han ido haciendo avances, pero todo esto, fíjate, de 2002 que hablo, ahora es absolutamente necesario. Aquí lo importante es que se cuente con la participación de los profesionales. Si hay una necesidad, oiga, llega ahora usted a ser ministro, ¿no? Como tenemos a la ministra Mónica García, ¿qué es lo que haría usted primero? Pues contar con los profesionales. Y a los profesionales los tiene plenamente dispuestos a, no a la destrucción, sino muy al contrario, a la construcción. Y sobre todo a desarrollarlo en lo que hacemos en nuestra práctica habitual cada día cuando nos aproximamos a los pacientes. Hacerlo desde el conocimiento, desde las competencias y desde la serenidad. Todo con un solo objetivo, que no se nos olvide, que detrás de todo esto, los que hay, porque hablamos del Estatuto Marco, hablamos de fase, solo hay un objetivo aquí, que son los pacientes, que son los enfermos, que es el sentido que hemos decidido los médicos darnos a nosotros mismos en esta vida, ¿no? Quitando, oiga, el amor, que es el sentimiento más elevado, pues lo que nos queda es a lo que hemos dedicado nuestras vidas y en nuestro caso, pues ayudar a los más frágiles y más quebradizos, que son los enfermos. Así que todo esto que hacemos, lo hacemos con un fin único, que son los pacientes. Dentro de la suerte que hemos tenido de nacer por la providencia en donde hemos nacido, y en este momento la suerte que tenemos de tener un modelo sanitario universal, público y gratuito, con todas las matizaciones que tiene la gratuidad, con los impuestos. Pero bueno, universal y público. Aquí nadie en España se va a quedar a las puertas de un servicio de urgencias con una enfermedad y no va a ser atendido. Siempre lo va a ser. Y eso es la misión que no me cabe duda que tenemos desde la política, en todo el margen de izquierda a derecha, desde lo más radical hasta lo más radical del otro extremo, con todo el abanico del medio, y desde luego la clave y el sentir de la profesión médica. Tomás Cobo, muchas gracias por atender a Demócrata. Gracias a ti, Adrián.